los demás adultos aquí se quedan y vamos a ir a la palabra de Dios. Bueno, como saben, hemos estado llevando una serie y hoy es Jesús, el encuentro con su pueblo natal, que es Nazaret. Y realmente vamos a leer aquí, no dice Nazaret, pero todos sabemos que en este encuentro se estaba refiriendo a Nazaret, que era su pueblo. Pero vamos a la palabra, Mateo 13, 53 al 58. Dice, y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde obtuvo este tal sabiduría y estos poderosos milagros? Y estos poderosos milagrosos. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Oremos, Señor, te damos gracias, Padre. En esta hora, Señor, tú has sido bueno, has sido fiel, Señor, con tu palabra, Señor, que siempre, Señor, nos edifica, siempre nos exhortas, nos animas a continuar, Señor, buscando de tu presencia, buscando tu guianza, buscando tu voluntad, Señor, que eso es lo que tú deseas, Señor, que nosotros vivamos deseando tu perfecta voluntad, que es agradable, Señor, hacia ti. Señor, venimos, Señor, poniéndonos en tus manos, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor. Háblanos a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Que seas tú, Padre, hablándonos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ministrándonos, Señor, y que sea esa palabra, Señor, que nos edifique, que nos anime, y sobre todo, Señor, que esa palabra, Señor, no tan solo la escuchemos, sino que la pongamos por práctica. Te doy gracias, Padre, por lo que nos vas a enseñar hoy en este día, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí en el capítulo 13 de lo que estamos hablando, al comenzar Jesús estaba relatando una serie de parábolas. Jesús hablaba en parábolas para revelar la verdad de aquellos que realmente aman la verdad, pero también ocultaba la verdad de los que no les interesa, porque es como todo, ¿verdad? Hay gente que realmente les interesa y hay gente que no les interesa. Y aquí es lo que Jesús hacía en las parábolas, ocultar la verdad a los que no les interesaba, pero revelársela a aquellos que realmente amaban la verdad. Pero ahora veremos una reacción a las parábolas, a las enseñanzas de Jesús. Veremos este encuentro de Jesús que tendrá con la ciudad natal de Nazaret, que aquí en esta, según los estudios, esta fue la última vez que Jesús fue a Nazaret. Hay mucho que podemos aprender de este encuentro de Jesús con este pueblo natal de Jesús. Y en este encuentro con la gente, la gente estaba de alguna manera maravillada, mirando lo que Jesús hablaba y lo que hacía. Y esto se encuentra del versículo 53 al 56. Luego se enfurecen contra él en el versículo 57 y 58. Y Jesús hizo pocos milagros debido a su incredulidad de ellos. Alguien dijo una vez que la incredulidad no es la causa del pecado, es el pecado la causa de la incredulidad. Y eso es exactamente como es. A través de este encuentro y este mensaje deberíamos de
hacernos preguntas fundamentales hacia nosotros mismos individualmente. Una pregunta sencilla y fundamental que debemos hacernos a nosotros mismos: ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que tú crees? Y puedes decir, ¿a qué te refieres con lo que creo? ¿En Dios, en Jesús, en la vida, en la muerte, en el cielo, en el infierno? Y la respuesta es all the above, todo eso. ¿Qué piensas de todo eso? ¿Qué crees de todo eso? Sabemos que creer es un gran motivador para la incredulidad. También es un gran motivador para creer, pero también la incredulidad también es una fuerza poderosa para no dejarte creer. Adán y Eva, ellos no creyeron lo que Dios les dijo. ¿Y qué sucedió por no creer lo que Dios les había dicho? El mundo entero cayó en ruina. Noé advirtió al mundo malvado durante 120 años que el juicio de Dios estaba por caer sobre de ellos en toda la tierra. Pero ellos seguían desafiando a Dios. No creyeron. No creyeron. Solo Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus nueras salieron al arca para ser salvos. El pueblo de Israel se negó a creerle a Dios y vagó por el desierto durante 40 años. Y hay muchos personajes que podemos ver, ejemplos en la Biblia, donde no creyeron o tuvieron un momento de no creerle a Dios y hubo consecuencias en su incredulidad. Pero debemos creerle a Dios. Tenemos que creerle. Tenemos que tener esa fe, esa seguridad de lo que Dios dice que realmente es. Y creer en Dios y creer en Jesús. Tener fe en Jesús y confiar en Jesús. Jesús es el único que tiene el poder para otorgar el perdón de los pecados. Y es el único que puede dar vida eterna. La incredulidad puede mantener a una persona atrapada en su pecado y condenarlo al infierno. Así como creer en Cristo puede traer esa confianza en Él. Y eso trae felicidad, trae gozo, trae paz, trae liberación. Y también nos da la experiencia de presenciar el favor de Dios, de estar en su presencia. La incredulidad tiene poder de acarrear dolor, sufrimiento, angustia, y una angustia y dolor eterno. Y más que eso, la ausencia de Dios. Pero vayamos a Mateo 13:53. Dice ahí la palabra de Dios. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Jesús se va de Capernaum, que era donde tenía su base de operaciones. Ahí es donde estaba entrenando a los discípulos, ahí es donde predicó el Sermón del Monte, ahí es donde estaba llevando todo a cabo. Sanó los enfermos, pero ya ahí estuvo operando por un buen tiempo. Ahora vayamos a Mateo 13:54. Dice que llegando a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Aquí podemos ver a Jesús llegando, regresando a su pueblo. No sé cuántos de ustedes de vez en cuando regresan a su pueblo natal, donde crearon raíces, ¿verdad? Donde básicamente nacieron y crecieron. Hay algunos que nacieron en un lugar, pero se criaron en otro. Algunas personas nacieron en un pueblito y se fueron a crear en la ciudad. Entonces consideran la ciudad como su tierra natal. Y así sucede. Entonces Jesús, yo me puedo imaginar que él iba muy entusiasmado porque pues
él quería llevar esa bendición a su pueblo de donde él había crecido. Me imagino que él conocía a la gente que estaba allí. Así como ustedes cuando van a su tierra natal, ¿verdad? Conocen a la gente que está ahí. Pero Jesús salió de Capernaum y se dirigió hacia Nazaret, lugar donde pasó su infancia. No sabemos mucho de la infancia de Jesús, excepto que cuando era niño su madre María poco después del nacimiento, de que nació en Belén, se vieron obligados a salir huyendo y se fueron por un tiempo a Egipto. Pero dicen que la escritura dice que regresaron a la región de Galilea y se establecen en Nazaret. Y esto lo sabemos por lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 23, que no vamos a ir ahí. Pero fue en Nazaret donde Jesús se crió. Nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y él se consideraba que era de allí. También Lucas lo dice en el capítulo 2, versículo 39 al 52, que lo pueden leer en su casa. Y se dice que él vivió la mayor parte allí en Nazaret, hasta los 30 años, según Lucas. Para Jesús Nazaret, su hogar, allí estaba todas sus memorias, su gente con la que él creció. Algunos estudiosos estiman que la población de Nazaret, en esa región de Nazaret, más o menos había como entre 1,600, 2,000 personas. Y Jesús regresaba a casa, Nazaret, donde vivía su mamá, sus hermanos y sus hermanas. Jesús ya había predicado allí antes y no le fue muy bien. Jesús había predicado allí una vez antes, que está en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, si me acompañan. Suena casi similar a lo que le estamos leyendo, pero muchos de los eruditos concuerdan que esta fue la primera vez que fue a Nazaret a predicar, y ya la que estamos leyendo en Mateo ya es la segunda vez. Dice Lucas 4:16 que llegó Jesús a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriéndolo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzaron a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Eso es lo que Jesús les decía: hoy se ha cumplido. Él estaba diciéndole que Dios lo había ungido con su Espíritu Santo para ministrar las necesidades urgentes de la gente que sufría. Jesús fue llamado por Dios para traer salvación. Fue llamado para anunciar el año del jubileo. Y por cierto, este es el año agradable del Señor, el año del jubileo, en referencia al capítulo 25 de Levíticos, que ustedes pueden leer en casa, donde Israel estaba siendo restaurado a su lugar debido, y él anunció que todo era por la gracia de Dios. Dios iba a proveer y dio ejemplos de la historia, en la historia judía, para probar que su gracia y su misericordia alcanzaba a los gentiles. Pero la gente, había mucha gente, algunas personas que se alegraron por esto, por lo que Jesús decía de que el Señor iba a alcanzar los gentiles, que iba a haber misericordia para ellos, que iba a haber esperanza para los gentiles. Entonces algunas personas que estaban ahí
se alegraron de escuchar que había esperanza y ayuda a los necesitados. Sin embargo, muchos les enfureció ahí en la sinagoga que él dijera que la ayuda y la esperanza y la gracia se extendía a quienes estaban fuera del ámbito, que eran los gentiles. Entonces la reacción fue de intentar matar a Jesús cuando él puso a descubrir su hipocresía y la incredulidad que ellos tenían. Porque la Escritura lo estaba diciendo, pero ellos no lo aceptaban, lo rechazaban. No querían creer lo que la Escritura decía. Y ahí Jesús expuso su hipocresía de que eran personas que creían o ellos se daban a ver como que eran personas que creían en la palabra de Dios, pero realmente no la creían en su manera que actuaban. Incluso se enojaron tanto que intentaron arrojar al precipicio a Jesús, porque miraron que lo que Jesús estaba hablando, de alguna manera la gente lo estaba mirando. La gente miró, de alguna manera llegó la fama, el reconocimiento a Jesús. Y eso les incomodaba por lo que estaba diciendo. Pero los estaba exponiendo lo que realmente había en el corazón de estas personas religiosas. Y ese es por eso que hay que tener un cuidado mucho con nuestro corazón, de que no caigamos en ser religiosos. Y vamos a estar hablando un poquito más acerca de eso también. Dice Mateo 13:54, y llegando a su pueblo les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde obtuvo la sabiduría y estos poderes milagrosos? Y yo creo que aquí es una pregunta superficial, de alguna manera importante que se puede hacer, y no se trata simplemente de dónde obtuvo Jesús sabiduría y de dónde obtuvo el poder. Esto apunta a la cuestión fundamental de qué crees acerca de Jesús. O sea, que ese es el punto. ¿Qué crees acerca de Jesús? Si es una pregunta sincera para llegar a la verdadera identidad de Jesús y de su misión, es algo bueno de hacer, de preguntar, ¿verdad? Pero es una pregunta para definir no sabemos si era una pregunta para definir la identidad de Jesús o la misión, o era una pregunta para reforzar el escepticismo que ellos tenían, la incredulidad que estas personas tenían. Claramente, las personas del pueblo estaban asombradas de la sabiduría y por su poder sobrenatural de Jesús. Pero ellos preguntaban, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde saca la sabiduría? ¿De dónde provino este poder? ¿De dónde obtenemos sabiduría y de dónde obtenemos el poder? Si nos hacemos esta pregunta. La única razón, hermanos, que existe la sabiduría es porque Dios la concede. Esa es la única razón que existe la sabiduría, porque Dios la ha concedido al ser humano. La única razón por la que existe el poder, porque Dios también, Él lo provee, Él es el que lo provee el poder, porque verdaderamente es un Dios poderoso, que siempre ha existido, y Él es el único que puede proveer esos poderes. Jesús había demostrado su sabiduría, Jesús había demostrado su poder, su autoridad sobre cada aspecto de la vida del ser humano. Jesús nos enseña muchísimas cosas en las Escrituras. Tú nombra algo de lo que quieres saber acerca de tu vida y vas a ver cómo el Señor te va a hablar. Tiene mucha sabiduría en todas las Escrituras. Todo lo que tenemos que hacer es abrir las Escrituras y Jesús nos va a enseñar a través de las Escrituras. Jesús enseñó sobre la vida eterna, sobre la naturaleza de Dios, sobre la vida, sobre la muerte,
sobre el tiempo, sobre la eternidad. Jesús enseñó sobre la regeneración, sobre la adoración, sobre el pecado. Enseñó sobre la salvación, sobre la moralidad, el divorcio y las relaciones familiares y comunitarias. Jesús enseñó acerca de todo esto. Enseñó sobre el asesinato, sobre el odio, la mentira, sobre el espíritu de servicio, el yo, el morir al yo. Enseñó sobre muchas innumerables temas. Jesús enseñó todo lo relacionado con los seres humanos y Dios. Las escrituras están llenas de sabiduría. Simplemente nos negamos a escuchar. Nos negamos a someternos a la palabra de Dios. Porque pensamos y que Dios dijo, pero Dios no conoce mi situación. Sí, Dios dijo en su palabra esto, pero creo que eso no aplica, porque Él no conoce mi situación, no conoce a mi jefe, no conoce a mi esposa, a mi esposo, no conoce a X cosa. Ahí ponle, tú lo llena el blanco. Pero también a veces Dios dijo, pero yo pienso. Dios dijo, pero yo creo. Creo que Dios tiene sabiduría, pero no en esto. En esto no aplica. O más bien a veces decimos, esto no me conviene a mí. No queremos hacer caso a las escrituras. Jesús enseñó sobre muchas cosas, pero Él no recibió una educación en el sentido tradicional del mundo. Jesús no escribió ni un solo libro, como muchos que escriben libros, ¿verdad? Y los firman y todo. No asistió a escuelas rabínicas, y la ciudad más grande que visitó fue Jerusalén, que no era muy grande a comparación de otras ciudades que había en esa época. Se contempla que a lo mejor tuvo una posibilidad de que cuando huyó a Egipto, que quizás fue a Alejandría, según, pero que Alejandría era una ciudad muy grande, allá por el Mediterráneo. Pero era como un niño muy pequeño que no podía haber recibido una enseñanza en Alejandría. Pero a pesar de carecer las credenciales tradicionales habituales, enseñaba con autoridad Jesús. Y sus enseñanzas espirituales y morales eran tan verdaderas y profundas que nadie lograba refutarlas. Ni en aquel entonces ni ahora. Muchos lo han intentado, pero no lo han logrado. Incluso hay enemigos de Jesús y críticos que les resulta difícil negar lo que Jesús dijo. Piensen nomás en la sabiduría de Jesús, piensen en su autoridad, piensen en todo lo que dijo. La gente de su pueblo no veía la conexión obvia de la sabiduría, de las enseñanzas, del poder que Jesús tenía, porque eso solamente podía venir de Dios. Pero ellos no podían ligar todo lo que Jesús hacía y lo que hablaba con su verdadera identidad, que era su divinidad. No lo podían ligar con su Padre Celestial, de creer de que realmente era el Hijo de Dios. Su pueblo no podía entenderlo. No sabían lo que realmente era la misión de Jesús. No lo entendían. Lo miraban como un simple hombre. La Biblia dice que Dios estaba en Jesús, reconciliando la humanidad consigo mismo.
Y fíjense que el poder de la incredulidad, a pesar de las evidencias y a la luz de la verdad extrema, la incredulidad insiste en no creer. ¿Cuántas veces has compartido el evangelio y las personas miran la evidencia, miran la verdad y no quieren creer? La incredulidad no se deja influir por lógica, por las evidencias, por la razón, ni la presencia de la verdad. Hay gente que ha cerrado su corazón. Yo he visto personas donde les predican y una y otra vez y ellos hacen preguntas y se las contestan y todo lo que les contestan ellos ya no hayan ni qué contestar, pero ni así quieren creer. La gente del pueblo de Jesús no rechazó a Jesús por falta de pruebas, sino a pesar de las pruebas. Y así hay mucha gente en el mundo que no rechazan a Jesús por falta de pruebas, sino a pesar de las pruebas. Yo he escuchado historias donde las personas oran y dicen: Señor, si me sacas de esta, yo te voy a servir. Y al final el Señor los saca del problema y por un tiempo están ahí y de repente se desaparecen. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que los sigue esperando con brazos abiertos. Y no les toma en cuenta de que prometieron y al último no cumplieron. Él no se sigue esperando. Siempre está con los brazos abiertos, a pesar de que lo rechazan. Hay de todo, hermanos. Hay incluso falsos discípulos que creen en todo menos en el poder divino de la deidad de Jesús. Pero en aquel día el Señor va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero continuemos viendo esta historia de esta ofensa personal que Jesús de alguna manera se ofendieron a estas personas. Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José y Simón y Judas? Fíjense que los habitantes de este pueblo conocían perfectamente a María y a su esposo, José el carpintero. Y como ven ahí dijo: ¿no es este el hijo del carpintero? Y luego menciona a los hermanos por nombre: Jacob, José, Simón y Judas. El historiador judío Josefo menciona a Jacobo, hermano de Jesús. Y también habla de la muerte de él en Jerusalén. Y se dice, y también podemos ver que el otro hermano tiene una epístola pequeña, Judas, que él escribió, Judas, que era también hermano de Jesús. Pero estas preguntas de la gente de Nazaret indican que tenían dudas. Quizás no nomás dudas, sino que hasta hostilidad en contra de Jesús. ¿Cómo podría alguien tan ordinario para ellos tener poderes extraordinarios? Les molestaba. Y es ahí donde radica la cuestión. Jesús, una persona común, no podía ser extraordinario para ellos, ¿verdad? Para esta gente de allí que estaba viendo a Jesús, lo escuchaban y todo, y les molestaba. Decían: no puede ser que este hombre que creció aquí, que lo vimos crecer, sea alguien extraordinario. Ahí está su madre, ahí están sus hermanos y sus hermanas. Porque el pueblo convivió con Jesús. Ellos lo miraron desde niño hasta joven, hasta adulto, y para ellos no podía ser que Jesús fuera extraordinario. Ellos querían ver que si realmente era Jesús extraordinario, querían verlo brillar en la oscuridad.
Pero el punto central de este mensaje o de este pasaje, que Jesús era alguien ordinario, un hombre de carne y hueso. Pero continuemos en el versículo 13:56. Dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas esas cosas? Entonces ellos se hacían la pregunta: ¿de dónde realmente vienen todas estas cosas que hace? Se hacían la pregunta: ¿vinieron de Dios o de algo más? Se hacían la pregunta: ¿verdaderamente será posible que sea el Mesías de Dios? Pero ellos al final se enfocaban en cosas menos relevantes. Que Jesús creció allí y que tuvo hermanas y hermanos. Eran lo que ellos se enfocaban. O sea, que miraban todos los milagros y todo eso, pero pues él creció aquí. No creían, aún viendo los milagros. Y no creían aún lo que Jesús había dicho. Eran incrédulos. Mateo 13:57 dice: y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. La incredulidad tiene que disfrazarse. La incredulidad huye de la verdad. Porque hay personas que les hablas de la verdad y huyen porque no quieren creer. Incluso la incredulidad no tolera la verdad. ¿A cuántas personas les has hablado de la verdad y huyen, se van? No quieren escuchar la verdad y quieren abrazar la mentira para poder sobrevivir. Así es que nos deja bien claro que la incredulidad acepta las mentiras. Pero hay una palabra aquí que acabamos de leer, donde dice: se escandalizaban. Esta palabra escandalizaban en el griego es escandalizo. Casi suena igual. Y esta palabra significa, básicamente como suena, escandalizar, hacer, tropezar, pero también significa ofender. Entonces, aquí al parecer que estaban ofendidos. Los amigos, bueno, que en un tiempo fueron amigos de Jesús, los vecinos y tal vez hasta su propia familia, se sintieron ofendidos por lo que Jesús decía, de lo que él hablaba. Pero aclaremos una cosa: exactamente qué fue lo que ofendió a estas personas. ¿Qué es lo que los llevó a ofenderse, a escandalizarse por lo que Jesús estaba diciendo o haciendo? Porque él estaba sanando personas, los ciegos miraban, los sordos oían. ¿Te puedes imaginar a estas personas diciendo: me ofende que Jesús abra los ojos de los ciegos? Y me ofende que ahora puedan ver. Así es que estoy ofendido porque Jesús abrió los ojos de los ciegos. Imagínatelos diciendo: me ofendo porque Jesús le dio vida, resucitó al que estaba muerto. Eso me ofende. ¿Te puedes imaginar que estas personas diciendo: me ofendo porque sanó a los enfermos? Me ofende porque Jesús sanó la lepra, estas personas que estaban fuera de la sociedad y ahora regresan. ¿Te puedes imaginar ellos diciendo: me ofende que alimentó una multitud? Ellos se ofendían. Incluso se ofendieron cuando Jesús les dijo que era el pan de vida que descendió del cielo. Estas personas se ofenden porque Jesús confrontaba a Satanás. Se ofenden porque camina sobre el agua. Todo esto les ofendía a estas personas.
Pero la mera verdad, yo pienso, o lo que puedo entender, que ninguna de estas cosas realmente los ofendía. Yo lo que pude entender es que lo que los ofendió más que nada es que Jesús era un hombre común, que pretendía hacer algo extraordinario, y eso era lo que lo ofendían. Por eso dice que se escandalizaban con él. Se sintieron ofendidos porque Jesús se consideraba el Mesías de Dios, porque actuaba como si Dios fuera su propio Padre. Eso era lo que les ofendía. Les ofendieron sus palabras, les ofendió su afirmación de quién era Jesús. Se sintieron ofendidos por su mensaje. Se sintieron ofendidos por su familia humilde que tenía Jesús. Se sintieron ofendidos porque le faltaba estudios formales. Les ofendía que no tuviera las credenciales religiosas aceptables para ellos. ¿Cómo es de que este habla así? ¿Quién se cree? ¿A qué escuela rabínica fue? Puede que no tengamos una imagen completa de lo que Jesús enseñó en estos momentos cuando estaba hablando con ellos, pero esto demostró la veracidad de sus afirmaciones. Y tengo todos los motivos para creer que Jesús expone el pecado de ellos. Y estoy seguro que les pedía que se arrepintieran. Pero eso es lo que la Biblia nos dice cada vez que la abrimos. Cada vez que te preguntas qué significa este mensaje que estoy leyendo en este libro, es Dios hablándonos, llamándonos al arrepentimiento. Porque es de que el Señor constantemente nos habla y nos habla del arrepentimiento. Porque hay algo malo, hay algo terriblemente malo en el corazón del ser humano. Pero solo hay una solución para eso. Dios nos ama a mí y a ti, que busca la manera de salvarnos, no de hacernos daño, no de condenarnos. Él quiere que vengamos a Él y nos arrepientamos de todo corazón. ¿Alguna vez te han agarrado con las manos en la masa? ¿Te han desenmascarado por robar, por mentir, por hacer trampa, por manipular? ¿Alguna vez alguien te ha dicho egoísta? ¿Que solamente piensas en ti? ¿Alguna vez confiaste un secreto sagrado a alguien y has sido herido? ¿Has sido traicionado? ¿Alguna vez has estado involucrado en mentiras, en encubrimientos, en delitos? ¿Alguna vez has hecho esto? ¿Alguna vez te has visto en una situación donde intentaste hacer algo para parecer un poco menos malvado? ¿O dar una mejor imagen de lo que realmente eres? Entonces, ¿entiendes lo que significa esto? Si caes en una de estas categorías, ¿entiendes lo que significa esto? Que necesitas un Salvador. Necesitas un Salvador. Jeremías, el profeta Jeremías, sabía esto de primera mano. Dios lo llamó a ser profeta, a hablarle al pueblo. Dios lo llamó a Jeremías para transmitir un mensaje específico. De ser creído y aceptado significaba ayuda para el pueblo de Israel. Pero la incredulidad y el rechazo significaron juicio para el pueblo. Jesús decía ser profeta, pero no solo era un profeta, era mucho más que eso. Mira, si tú hablas, le das esta escritura a un musulmán, de buena fe, de buena conciencia va a decir, dice, sí, está bien, es un profeta. Y lo aceptan como profeta.
Pero Jesús es más que un profeta. Cuando realmente conocemos la identidad de Jesús, cuando realmente conocemos su misión. Los que simplemente lo toman a Jesús como un profeta no conocen a Jesús de la Biblia. No conocen realmente su identidad, no conocen su misión. Para estas personas es simplemente un profeta. Y así es para muchas personas. Para muchas personas lo tienen como el genio de la lámpara, pero no lo tienen como lo que realmente es, el Salvador, que nos salva del pecado, nos salva de la ira de Dios, no del juicio, porque esa es la misión de Jesús. El Nuevo Testamento describe la verdadera identidad de Jesús, su misión, su motivo de su venida. Mateo 13:58 dice, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Ahora hazte una pregunta. ¿Cómo vives tu vida? ¿Con fe o sin fe? Como estas personas de este pueblo. Si vives por fe, hazte la pregunta, ¿verdaderamente mi vida refleja la fe que tengo en Cristo? Si realmente tienes fe, ¿aceptas en totalidad la palabra de Dios? ¿O solamente parte de la palabra de Dios? Porque así hay muchas personas en las iglesias que solamente agarran lo que quieren de la palabra de Dios. Pero créeme que cuando realmente tenemos la fe sincera, abrazamos toda la palabra de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios. No nomás pedacitos aquí y allá, sino que todo. Algo que les puedo decir que debemos vivir con fe, como si Jesús viniera hoy, a más tardar mañana por la madrugada. ¿Estás viviendo como si Jesús viniera hoy? Hazte la pregunta. ¿Estoy viviendo como si Jesús viniera hoy, más tardar en la mañana? ¿Cómo me verá Jesús si viene hoy? Porque ustedes saben que Jesús viene, ¿verdad? Él viene porque Él prometió venir. Lucas 18:8 dice, les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Aquí nos hace una pregunta el Señor. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está nomás a la mitad o estamos de llenos? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo como le agrada al Señor o como nos agrada a nosotros? Quiero traer a memoria algunas cosas que podemos aprender de este encuentro de Jesús con su pueblo. La incredulidad exige lo innecesario, lo que no necesitas. La incredulidad depende de las mentiras. La incredulidad impide milagros. ¿Quieres un milagro en tu vida? ¿En tu matrimonio? Tienes que hacer a un lado la incredulidad. Créele a Jesús, créele a su palabra, créele a sus promesas. Lo increíble de la ironía de este mensaje, que la gente de Nazaret querían los milagros. Querían que Jesús hiciera milagros, tal como los hizo en Capernaum. Según el Evangelio Juan, capítulo 5, versículo 46. Dice Juan 5, 46 a 47.
Dice, porque si creyeran a Moisés, me creerán a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Sé que realmente estamos creyendo en Jesús. ¿Estamos listos para la venida del Señor hoy en esta noche? Otros versículos, Juan 7, 5 al 7. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. ¿Creemos en Jesús, en su venida? ¿Hallará fe el Señor si viene hoy? Si en este momento viene el Señor, ¿nos hallará en la fe? En estos versículos Jesús reprendió la falta de fe, de lo que acabamos de leer. Está reprendiendo su hipocresía, su incredulidad que tenían estas personas. El Salmo 78, 41 dice, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice, y pusieron a prueba una y otra vez la paciencia de Dios. Afligían al santo Dios de Israel. Hermanos, les animo que no sigamos poniendo a prueba a nuestro Señor. Sabemos que es un Dios de paciencia, sabemos que Dios es misericordioso, es amoroso, pero también es un Dios justo. Un Dios que traerá justicia. Hagamos la pregunta, ¿está Dios limitado por la incredulidad? No. Dios es Dios. Dios sigue siendo Dios. Crea o no crea yo en Dios, Dios es Dios. Él sigue siendo para siempre. Aunque las personas que están allá afuera, que son ateos, aunque ellos digan que Dios no existe, eso no importa. Dios existe porque existe. Dios no está limitado por nadie ni por nada. Dios puede hacer todo lo que Él quiera, independientemente de la fe que tenga yo o tú. Independientemente de la fe de los seres humanos, Dios puede hacer lo que Él quiere. Dios no está limitado por nuestra maldad ni nuestra incredulidad. Dios simplemente actúa conforme a su naturaleza y su carácter. La Biblia dice que Él recompensa a quienes lo buscan con diligencia. Es lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que debemos creer que Él existe y que te recompensa a quienes lo buscan diligentemente. Pero Dios simplemente se niega a recompensar a los incrédulos, a la falta de fe. Jesús los pudo haber sanado a estas personas. Jesús pudo haber obrado entre ellos. Pero su incredulidad era lo mismo como que le estaban diciendo literalmente a Jesús, no. No gracias. Simplemente le decían a Jesús, no gracias. O tal vez en otro momento, pero hoy no. Porque la incredulidad endurece el corazón. Hechos 19:9. Dice, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes. Literalmente las personas no quisieron creer y se endurecieron, incluso desobedientes a la palabra de Dios. La incredulidad ignora el ruego de Dios. Romanos 10:21 dice, pero en cuanto Israel dice,
Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Dios seguía extendiendo su mano al pueblo de Israel, pero ellos no querían creer, ignoraban el ruego de Dios para que ellos regresaran. Era un pueblo desobediente y rebelde porque no querían tener fe. Pero la incredulidad también tropieza con la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:8 dice, piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ellos estaban también destinados. Estas personas no querían creer en la palabra de Dios y por eso eran desobedientes. La incredulidad nos separa del Señor. Romanos 11:20. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Romanos 11:20 dice, eso es cierto. Esas ramas fueron cortadas debido a su falta de fe. O sea, fueron separados, fueron cortados y separados. La falta de fe motiva la envidia y la persecución. Hechos 14:2 dice, pero los judíos que no creyeron excitaron, llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea que estas personas estaban envidiosas, estaban de alguna manera tenían envidia a los que llevaban el evangelio. También lo podemos ver en Hechos 17:5, donde dice, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados a la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Era gente envidiosa por lo que Dios estaba haciendo con estos hombres. Pero también la incredulidad es sinónimo de desobediencia. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y comienza por nosotros primero. ¿Cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Personas desobedientes. Ya vamos a ir terminando. La incredulidad esto sucede justo antes de la destrucción. Es por eso que debemos de buscar tener esa fe en Dios antes de que venga la destrucción a tu familia, a tu vida, en tu trabajo, en lo que tienes. La incredulidad va a destruir todo. Nuestra fe tiene que estar puramente en Dios, hermanos. Solamente en Dios. No pongan su fe en mí. No la pongan su fe en los hermanos alrededor. Pongan su fe en Dios. Debemos de poner la mirada en Jesucristo, que ese es el que nos va a fortalecer, Él es el que nos va a ayudar en nuestro caminar. Nos va a ayudar a través de la luz de las Escrituras. Y también nos ha dado al que nos va a ayudar, el Espíritu Santo. No nos ha dejado solos, no nomás nos dio las Escrituras, nos dio a su Espíritu Santo, hermanos. Viene la destrucción cuando hay incredulidad. Y quizás estés aquí todavía diciendo, no lo creo. Bueno, voy a orar que el Señor obre en ti. Hermanos, la mayoría de ustedes conocen la historia del Titanic, ¿sí? Se dice que este era un barco grande, lujoso, británico, de 4,500 toneladas. Es lo que registra la historia. Y iba a ser su viaje inaugural. Iba a ser una trayectoria de Liverpool a Nueva York. Pero se dice que chocó contra un iceberg a unas 95 millas sur del Océano Atlántico. Y esto ocurrió más o menos a medianoche.
el 14 de abril de 1912. Se dice que de las 2.220 personas a bordo, 1.513 fallecieron. Y esto incluía millonarios como John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, Isidor Straus. Eran personas millonarias. Se pensaba que el barco no había manera de hundirlo. Eso dijo una persona en Liverpool, que ni siquiera Dios podía hundir a este barco. Dice, ni Dios mismo puede hundir este barco. Las investigaciones revelaron que solo habían previsto espacios en los botes de salvavidas para 3/4 de las personas, de los pasajeros y la tripulación. Y por cierto, cuando el barco se hundía, se dice que todavía había espacio para más personas en los botes. O sea que los botes no iban llenos de gente. Pero según las investigaciones, que todavía se habían podido haber salvado 700 personas más de los pasajeros. Pero ¿qué creen? Algunas personas no se subieron a estos botes porque simplemente no creían que el barco se iba a hundir. Así es que permanecieron a bordo. El barco se estaba hundiendo y ellos no querían creer. Estaban los barcos para salvarle la vida y lo rechazaron. Dijeron, no, es imposible que este barco se hunda. Pues si lo miramos, estaba grandísimo. No es posible que este barco se hunda. Rechazaron el barco de salvavidas, no quisieron creer, permanecieron a bordo de ese Titanic. No quisieron creer. ¿Qué crees tú realmente? ¿Qué realmente crees tú acerca de Jesús? ¿Qué crees acerca de la vida eterna? ¿Crees que hay un infierno? ¿Crees que hay un cielo? Porque en el momento que me dices lo que realmente crees, te puedo decirte que realmente no crees. Pero de igual manera, en el momento que me dices lo que no crees, te puedo decirte lo que realmente crees. ¿Crees que hay algo malo en tu corazón que requiere la solución que solo Dios puede dar? Y esa solución es solamente a través de Cristo. Esa es la única manera. Pongámonos de pie, hermanos. ¿Qué crees acerca de Cristo? ¿Crees que Él puede obrar en tu corazón? ¿Crees que Él te puede salvar? Vamos a orar, hermanos, en este momento. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, oremos. Señor, Padre, venimos delante de ti, Señor. Venimos en este momento, Señor, dándote gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, tu palabra, que siempre nos ayuda, Señor. En esta tarde, Señor, vengo orando por aquella persona que en lo más profundo de su corazón y de su alma, que sabe que hay algo terriblemente mal y reconoce que hay algo terriblemente mal en su corazón, que reconoce ser pecador y que está desesperadamente en necesidad de un Salvador, y que sabe que Jesús es el Salvador. Oro para que llegue a un punto en su vida que quizás creyendo por primera vez y que comprenda no solo en que Jesús murió para salvarlo del pecado, sino que Él está dispuesto y es capaz y desea ser
exactamente eso, quiere cambiar vidas, quiere sanar cuerpos, quiere sanar almas. Pero solo hay una pregunta que debemos de hacer. ¿Crees? ¿Realmente crees? Yo sé, Señor, que no merecemos, Señor, que somos pecadores, Señor. Pero también creo, Señor, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hoy te digo, hermano, que comprendas que Jesús te ama y que Él puede apartarte del pecado. Vuélvete al Salvador, acéptalo como tu Señor. Tal vez hoy es el día que te puedas poner a cuentas con el Señor, que tú puedas venir ante Él y decirle: Señor, he vivido una vida donde he flaqueado en mi fe, no he puesto mi fe total en ti, me ha faltado la fe. Pero hoy es el día que el Señor puede obrar en tu corazón, en tu vida. Hoy es el día que puedes restablecer esa relación con Cristo y poner tu confianza en Él. Hoy es el día que el Señor puede obrar por fe. No nomás en ti, sino en tu familia, en tu matrimonio, en todo lo que te rodea. Que no seamos como este pueblo donde llegó Jesús, que no querían creer, que lo rechazaban, porque no querían creer que Él era el Hijo de Dios. Pero hoy es el día, hermanos, hermanas, que podemos pedirle al Señor que restaure nuestra relación con Él si te has alejado. Y si sigues caminando con Él, pues que el Señor nos siga dando aún más fe para caminar, porque sabemos que no es fácil. Llegarán momentos de tribulación, llegarán momentos de aflicción, pero confiar y tener fe en Jesús, que Él es el único que nos podrá guiar, es el único que nos va a poder fortalecer. Hermanos, hoy es el día de afirmar nuestra fe. Si estás escaso de fe, hoy es el día que te puedes reafirmar en esa fe. Yo sé que el Espíritu Santo sigue obrando y sigue obrando en ti. Señor, ponga a mis hermanos en tus manos, que tú sigas obrando en sus vidas, en sus corazones, Señor. Espero que salgamos de aquí con una fe fortalecida en tu palabra, fortalecida por tu Espíritu Santo. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Que tú, Señor, sigas estando con ellos, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, porque no nos has soltado de tu mano, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tantas cosas, Señor. Pongo a mis hermanos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes levantar tus manos. Dile: Señor, yo creo en ti. Creo en tu palabra, Señor. Creemos en ti, Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra y el poder por siempre. Digno
me humillo, me postro ante el Todopoderoso. Que no te temerás, Señor, y glorificará tu nombre. Eres digno de toda la adoración. Con tu sangre nos redimiste de toda lengua, pueblo y nación. Cordero inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la fortaleza, sabiduría, el honor, la gloria y alabanza. Te alabamos, Señor, por quién eres tú, Dios hecho hombre, el eterno Dios. Toda la sabiduría es tuya, Señor. El poder y el dominio te pertenecen a ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, la gloria, la honra y el poder por siempre. Digno eres de recibir la alabanza, Señor. Me humillo, me postro ante el Todopoderoso. Que no te temerás, Señor, y glorificará tu nombre. Eres digno de toda la adoración. Con tu sangre nos redimiste de toda lengua, pueblo y nación. Cordero inmolado, digno de tomar el poder, las riquezas, la fortaleza,